¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Vamos a estudiar más de la palabra del Señor en esta ocasión. Quiero dar la bienvenida también a nuestros acompañantes el día de hoy. Se encuentra con nosotros Miguel Escalante. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, y muchas gracias también a toda nuestra audiencia. Y agradecido al Señor primeramente por la oportunidad que nos da de estudiar la palabra juntos, Miguel, y con tantas personas a la vez. Que Dios les bendiga y esperemos que el Señor nos pueda dirigir en este estudio. Gracias por estar con nosotros. Se encuentra también con nosotros Carlos Cabello. Bienvenido, Carlos. Gracias, Miguel, por la invitación. Bueno, esperamos que esto sea para honra y gloria al Señor. Amén. Bien, vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor. Miguel, ¿te gustaría orar? Muy bien, vamos a orar. Padre, toda la gloria y toda la honra sean para ti. Gracias sean dadas a ti, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Especialmente, Señor, gracias sean dadas por la salvación que hay en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Y gracias por darnos el don del canto, de la alabanza, de los medios que tú nos das para adorarte. Mi buen Señor, imploramos hoy tu presencia, imploramos tu dirección. Aquel Espíritu, Señor, que inspiró esta palabra, sea también el que nos guíe, el que nos enseñe, que nos instruya. Por favor, amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestro estudio es Adoración al Señor. Yo creo que adoración, la palabra adoración, tiene una importancia muy grande. Tal cual que aparece inclusive dentro del mensaje de los 3 ángeles. ¿Ustedes recuerdan eso? Creo que tenemos que entender a mayor profundidad el significado de adoración, pero no solamente eso, también la forma de adorar, porque Dios específicamente, Él explica cómo hay que adorarle. Y creo que como seres humanos, que nuestra forma pecaminosa de querer adorar a Dios, muchas veces terminamos no adorándolo como Él quiere. Y por eso, Carlos, ¿qué te parece el título? Adoración al Señor. Un asunto muy importante y crucial, ya desde hace muchos años atrás, mucho tiempo atrás, porque es justamente el tema de la adoración que se viene discutiendo dentro inclusive del seno de la iglesia. Y bueno, quiero extenderme porque el sentido de la adoración viene del mismo, o el problema de la adoración viene desde el mismo, desde la misma entrada del pecado aquí a este nuestro mundo. Y es importante que hoy por hoy, ya que vivimos en los últimos tiempos, tengamos muy claro el sentido correcto de la adoración. Conversando con algunos compañeros hace algunos años, ¿no?, en la Facultad de Teología, y con un pastor, deliberábamos acerca de qué difícil es, decíamos como estudiantes, ¿no? Qué difícil es llegar a entender claramente con la Biblia el sentido correcto de la adoración, o inclusive del asunto de la alabanza, cómo alabar correctamente, qué difícil es. Y el pastor mencionó, yo recuerdo algo, dijo, pareciera difícil, pero yo creo que no, dijo él. Debiéramos investigar más profundamente en las Escrituras. Allí el Señor debe indicar cómo se debe hacer. Las Escrituras es la base entonces para entender la verdadera oración.
Hermano Miguel Escalante, dentro de la adoración, ¿qué papel o qué importancia tiene especialmente la alabanza? Sabemos que se puede adorar, no solamente es alabar, incluye muchas cosas, pero especialmente la alabanza. ¿Qué importancia tiene en la adoración? Dice en Deuteronomio 30:10, dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está hablando en un completo del ser humano entregado al Señor. También dirá en Mateo que amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, refiriéndose a este versículo también al Señor Jesús. Antes de continuar en la respuesta, quisiera leerles un comentario de Calvino. Él escribe algo increíble en cuanto a la adoración. Hoy en día, la iglesia cristiana, tenemos nuestra forma, nuestra manera de conducirnos, se debe mucho a lo que se redescubrió en la Reforma, Miguel. Entonces, permítame leerle un poquito acerca de... Es un tratado que escribió Calvino al emperador Carlos. Dice: veamos ahora a qué nos referimos por el culto legítimo a Dios. Su fundamento principal es conocerlo como Él es. Ese es el fundamento principal de la adoración, Miguel. Conocer a Dios como Él es. Y dice, la única fuente de toda virtud, la única, dice, fuente de toda virtud, justicia, santidad, sabiduría, verdad, poder, bondad, misericordia, vida y salvación. De acuerdo con esto, el atribuirle y rendirle la gloria de todo lo que es bueno, buscar todas las cosas solo en Él, y en cada necesidad recurrir a Él solamente. De aquí nace la oración y de aquí la alabanza y la acción de gracias. Amén. Ahora, vimos la raíz, ¿no? Ahora vemos la raíz de la alabanza, de la oración y de la acción de gracias y los sacrificios. Conocer a Dios. Es que como es una manera de reaccionar a algo que entendemos y conocemos. ¿Te acuerdas esa escena en Éxodo cuando el Señor se le presenta a Moisés? Y le dice, te taparé tu rostro y me verás solo la espalda. Entonces Moisés llega a tener una revelación del Señor. ¿Y qué es el acto inmediato de él? Grande en misericordia. Lo empieza a alabar. ¿Te das cuenta? Entonces ahí entra la música, ahí la alabanza. Ahí nace el canto de Moisés, yo creo. Nace, ¿no? Porque miró a Dios, porque conoció a una revelación de Dios. El canto de María, ¿te acuerdas? Sí. María igual realizó un cántico, pero de alabanza, de agradecimiento al Señor. También de la hermana de Moisés. Y así en el Apocalipsis, y así en cada parte de la Biblia. Dice que hay más de 500 referencias de cántico en la Biblia. Sería bueno quizás tener en cuenta los conceptos de los términos mismos, porque mucho se podría confundir adoración y alabanza. Y bueno, siempre usamos esos términos juntos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la palabra alabar está indicada o direccionada a decir cosas favorables de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Y esto viene también a tallar con lo que mi hermano acaba de citar acerca de Calvino, ¿no? Es importante el asunto de conocer. Para yo poder resaltar las cualidades de Dios en el momento de la alabanza, necesito conocer a Dios. Ahora, el asunto de la adoración, como lo dijiste en un inicio, lo encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 13, 14, ¿no? En el 14:7 encontramos justamente esta palabra adorat. Y en el griego es proskuneo. Esta palabra tiene que ver literalmente con el asunto de caer de rodillas ante la persona, reconociendo el grado de importancia o resaltando su dignidad, su valor, ¿sí? Y además, algo que me pareció muy interesante, porque esto también tiene sentido dentro de lo que es adoración, tenía que ver con besar la mano.
Así que tenemos dos sentidos literales de lo que es la palabra adorar en la Biblia misma. Ahora, si buscamos en el diccionario la palabra adorar, tiene que ver con rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Ahora, ¿qué es un culto? Es un conjunto de actos y ceremonias en los que se expresa veneración y respeto a un ser divino. Ahora, ¿qué es venerar? Sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Todo esto, sin duda, tiene que ver con lo que mencionó mi hermano Miguel aquí. ¿Sí? Además, quería concluir esta parte mencionando de que ¿cómo nosotros podríamos conocer al Señor para poderle alabar? No es nada más ni nada menos que con su palabra, Amén. Con su ley. Amén. Puesto que la ley de Dios resulta siendo el carácter del Señor. Y recordemos que la ley de Dios, tanto como el santuario del Señor, ha sido pisoteado. Y tenemos la responsabilidad como cristianos, como el pueblo de Dios en estos últimos tiempos, de restaurar esa parte, esa porción del santuario del Señor, del lugar santísimo, para ser más exacto, donde se encontraba la ley de Dios, para poder nosotros conocer y adorar verdaderamente a Dios. Amén. Cuando nosotros recordamos la historia de la reconstrucción de los muros, vemos que en Nehemías 12, ya habiendo pasado varios acontecimientos y haber terminado de reconstruir el muro, lo van a dedicar ahora. Sí. Y encontramos aquí, voy a leer el versículo 27, y para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta de alabanzas, y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y dice que fueron reunidos alrededor, iban cantando sobre la muralla, armaron 2 coros gigantescos, los sacerdotes, los gobernantes iban marchando, iban desfilando, alabando a Dios. Vemos aquí que ellos, después de haber reconocido y haberse arrepentido, terminaron de reconstruir el muro, ahora alaban a Dios. Y esto es maravilloso. Esto nos trae unas enseñanzas muy, muy importantes para nosotros. Miguel, algo que quisiera compartirles es lo siguiente. El Salmo 96:2 dice: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Aquí vemos que el canto y la alabanza, Miguel, es una orden, es un mandamiento. No es si quieres cantas, si quieres alabas. Pero yo quiero nuevamente volver al siglo XVI, XV, hacia atrás. ¿Cómo eran los cultos, si se podría llamar, a Dios en esa época? La Biblia era leída en latín. Y la gente que asistía a esas ceremonias no entendía la Biblia. Por ende, no cantaban nada. Miren, la Reforma nos devolvió algo maravilloso, que es la alabanza. ¿Por qué digo que nos devolvió? Porque antes era básica la alabanza en la adoración al Señor. El libro más grande del libro es pura alabanza. Del libro de la Biblia es pura alabanza, del Salmos. Con la Reforma nosotros, el Señor nos devuelve la alabanza. El libro, la Biblia, el gran libro, se traduce a un idioma que la gente podía entender. Entonces automáticamente se empezó a cantar y a elaborar alabanzas al Señor. ¿Por qué? Lutero era un gran teólogo, pero era un músico también. Y él dice que el mayor regalo después de la palabra es la alabanza, decía él. Quiero leerles algo importante en cuanto a esto para relacionarlo con teología y alabanza. Nehemías 12:27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron ¿a quiénes buscaron? A los levitas. Nótese que los que efectuaban la alabanza, los encargados de la alabanza, eran levitas. Y los levitas eran entendidos en la palabra del Señor. En la ley. En la ley. ¿Qué nos dice eso hoy? Hoy, lamentablemente, tenemos personas que están alabando al Señor, muy famosos en el mundo entero, pero carecen de teología, de conocimiento, de lo que es la salvación, del carácter de Dios.
Por ende, sus músicas son plagadas de humanismo y no de teología. Sus músicas tienen religión, pero no teología. Y el Salmo dice, Salmo 29 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Ahora, ¿te das cuenta, Miguel, en qué riesgo está la iglesia de hoy? A tener personas que están elaborando alabanzas que no tienen conocimientos teológicos, no tienen experiencias con nuestro Señor y ni conocerlo al Señor. No lo aman con toda su mente y su corazón. Y mucho, el mercado en el mundo está plagado de personas que solo están generando ingresos con música cristiana. Eso es un llamado fuerte de atención para nosotros los cristianos. Y además de engrosar su billetera, traen consecuencias o una mala influencia al pueblo de Dios. Sí. Que aunque quiere ser sincero al adoptar estas formas o apariencias de piedad, terminan separándose de la piedad, separándose de Dios. Sí. ¿Y qué más nos quieres comentar, Carlos? En Josué capítulo 7 encontramos un ejemplo bíblico de alabanza. Hemos leído el concepto de alabanza en el diccionario, pero esto es un asunto bíblico, un concepto bíblico, que obviamente la alabanza tiene que ver con muchas de las cosas, inclusive con lo que menciona el diccionario. Josué capítulo 7, estamos nosotros viendo aquí el problema cuando Acán peca, ¿no? Se había dicho que no cojan ninguna vestimenta, nada acerca de los cananeos, ¿no? De los pueblos que iban a conquistar. Y bueno, este hombre y su familia escondió debajo de su tienda, dice. Entonces hubo una gran mortandad luego en el pueblo de Israel. Y cuando fueron a consultarle a Jehová, dice: hay anatema en tu pueblo. Y echaron suertes, dice la historia, y cayó sobre Acán. En el versículo 19, Josué capítulo 7, versículo 19, dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y mira lo que dice: y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Qué era lo que le pedía Josué? Solamente que él se confiese, solamente que cuente qué es lo que ha hecho. No, le pedía dar gloria al Señor y alabanza. O sea, la alabanza y la gloria dada al Señor tiene que ver con un reconocimiento de mi pecaminosidad. Al momento que yo reconozco mi condición de pecador, estoy honrando, glorificando y alabando a mi Dios. Amén. Porque Él es santo y Él es el único capaz de poder remediar mi problema de pecado. Al corazón contrito y humillado el Señor nos rechaza. Aunque en este momento fue un momento de confesión simple. No sabemos qué haya habido más en el sentir de Acán. Pero alabanza también está relacionado a un asunto de confesión y de reconocimiento mismo del pecado. Amén. Bueno, ahora mencionamos acerca de que algunas personas adoptan estilos o traen a la iglesia estilos malos, no cristianos. Y hablamos de que su influencia es peligrosa, pero díganme ustedes, ¿cómo debería ser un canto? ¿Cómo debería cantarse? ¿Y cómo debería ser también la música que acompaña el canto? Vamos a conversar un poquitito acerca de lo que está pasando en muchas iglesias, ¿no? Hay, por un lado, las iglesias conservadoras. Tenemos himnarios del siglo XVIII y hacia atrás inclusive tenemos, y aún mismo los mismos salmos, ¿no? Que muchas iglesias siguen cantando de los salmos. Ese culto de adoración para la gente moderna, llamémoslo así, le llega a ser aburrido, le llega a ser insípido. ¿Por qué? Porque por un lado ven esas iglesias liberales, ¿no? Donde hay baile y música y hoy en día hay luces, ¿has visto? Ya son escenarios con juegos de luces, sale el humo. Es increíble eso. Entonces, por un lado ves gente cantando reverentemente y por otro lado la alegría y el jolgorio. Entonces,
Es como, ¿qué prefieres decirle a un niño? ¿Quieres leer la Biblia o ir a ver una película al cine? No va a competir con eso. Pero mira, yo antes de continuar quiero leerte Salmo 119, dice, versículo 171, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Mis labios van a rebosar alabanza. Mi hermano, yo he llegado a asistir a iglesias en donde se continúa usando himnarios antiguos, se continúa usando himnarios que del siglo XVII, XVIII, donde habla de personas que conocían teología y de cómo el Señor los salvó y lo plasmaron en himnos. Sin ir lejos, Juan Wesley viajaba con su hermano Charles Wesley, y John Wesley predicaba y su hermano cantaba. Pero los dos eran teólogos, por si acaso. Entonces, yo sé que muchas personas nos basamos porque, ay, mira qué aburrido, qué es eso, mira, uy, me voy a dormir, dicen. Pero este versículo me dice que si conoces los estatutos de Jehová, si supieras lo que Jehová ha hecho por ti, de dónde te rescató, de la gloria en la que tú vas a vivir, créeme que no cantarías entre labios cerrados, rebosarías de alabanza a tu iglesia. Amén. El Salmo 119 es un salmo colmado acerca de la ley de Dios. ¿Sí? Y es el salmo más largo, y qué bueno mencionó el asunto de los estatutos. Considero que la parte de la ley de Dios que no es muy tomada en cuenta resultan siendo los estatutos de Jehová. Lastimosamente no se enseña, no se comenta mucho acerca de esto, y pocos lo han analizado, inclusive dentro del mundo teológico también, puesto que ya lo hemos visto, lo hemos llenado de un asunto solamente ritual y ceremonial, y lo ponemos a un lado de esa manera. Sin embargo, si revisamos la parte de los estatutos de Jehová, o sea, está ligado a los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Puesto que de ellos provienen. Tanto así de que es esta porción olvidada de la ley de Dios la que está permitiendo que muchas corrientes de filosofía y muchas formas irreverentes para el Señor se mezclen con la cristiandad o la adoración. Tanto así que hoy día vemos pastores o pastoras, ¿sí? E inclusive que esto es un poco duro mencionarlo, pero lo voy a mencionar, ¿no? Homosexuales dentro de la cristiandad, por el simple hecho de solo predicar el amor y no la ley o los estatutos de Jehová, puesto que en los estatutos claramente menciona que el varón no puede acostarse con varón. Eso es una abominación para el Señor. En los 10 mandamientos no encontramos una declaración exacta. Interpretando el 7º mandamiento podríamos llegar a eso. Pero directamente con palabras en la Biblia encontramos en los estatutos que el Señor señala ese pecado. Si la cristiandad entera respetara la ley del Señor tomando en cuenta los estatutos, hoy por hoy estuviera clarísimo que esas cosas no permite el Señor para su pueblo. Y no habría tanta confusión. Y realmente conoceríamos a Jehová. Y más que conocerle, le creeríamos a Él. Porque ese es el fin, el creerle a Dios. El conocer al Señor está en el asunto de creerle, se basa en el asunto de creer. Todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El conocimiento del Señor es a través de la ley, y eso nos lleva o nos conlleva a creerle verdaderamente a Dios. Él es un Dios vivo, es un Dios real. Él existe y Él se refleja en sus mandamientos, en sus leyes, en sus estatutos, en sus preceptos. Amén. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace, hermano Miguel Escalante? Bueno, dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. El autoexamen era algo muy común entre los puritanos. Examínate a ti mismo, el mismo Pablo dice. Mi hermano, el corazón del hombre es
lo más engañoso. De ahí sale todo lo que contamina al hombre. Y muchas veces, como el pueblo de Israel, que dio su palabra de que iba a adorar al Señor, momentos después estaba adorando a un becerro de oro. Había cambiado completamente su adoración por algo tangible, por algo que ellos podían ver, tocar y sí, conocer. Mi hermano, el Señor se ha dado a conocer en Cristo Jesús. Y tenemos el testimonio del Señor Jesucristo en este libro, precioso libro que es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos un conocimiento más claro de quién es Dios. Ahí radica el problema del cristianismo de hoy en día. No sabemos quién es Dios. No sabemos que Él es santo. No sabemos pensamos que Dios es como una especie de un Papá Noel. Pero la Biblia dice: temed a Dios y dadle gloria. Esa es una palabra que en el Apocalipsis se nombra: temed a Dios y dadle gloria. Adoradle. Yo solo quiero terminar esta parte con Sofonías 3:17, donde dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bueno, yo hago aquí una pregunta, Miguel, hermano. Mira, dice que el Señor se regocija para salvar. No dice que Él goza hacer misericordia, es placer para Él. Hermano, Dios creó el placer. El Edén es el lugar de placer. Dios creó el placer y Él se goza, tiene placer en salvar a las personas. Si el Dios Todopoderoso se goza salvando a las personas, ¿cómo nosotros tendríamos que responder a ese gozo del Señor de salvar? Tristes, yendo a las iglesias ni cantan, con los labios medio cerrados. Hermano, vayan a la cruz del Calvario y vean lo que el Dios Todopoderoso hizo por cada uno de nosotros, menospreciando su gloria y viniendo a esta tierra a morir como el peor de los pecadores, para darte salvación a ti y a mí. Eso no nos va a llenar de gloria, hermano. No nos va a llenar de alegría, de gozo, de ir y congregarnos con los hermanos y alabar al Dios de la salvación. Si Él se goza salvando, gocémonos siendo salvos también. Amén. Eso cambiaría completamente nuestros cultos de adoración. Amén. Ya nadie diría: qué iglesia más aburrida. No, la iglesia, hermano, les digo algo, la iglesia es el lugar más aburrido del mundo cuando no está Dios. Pero en el momento en donde el Señor se presenta en el conocimiento de su palabra, la iglesia se convierte en el lugar más increíble de esta tierra. Vayamos a la palabra y conozcamos al Dios de nuestra salvación. Gocémonos con Él, mi hermano. Amén. ¿Algunas palabras, Carlos? Hay una frase que dice: donde no nace, no crece. Si realmente en nuestro ser no está morando el Espíritu del Señor, no vale ningún esfuerzo. No vale ningún esfuerzo. En Isaías, el capítulo 1, en el versículo 4 dice: oh gente pecadora, el Señor denuncia: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando a ira al Santo de Israel. Ahora en el versículo 11 al 14 dice lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Israel adoraba al Señor con ello, ¿no es cierto? Y el Señor dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. Y pregunta esto, pareciera extraño, en el versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El Señor pregunta: ¿quién les ha ordenado? ¿Quién les manda estas cosas? Él era el que había mandado esto. Él era, y lo podemos nosotros comprobar en el Pentateuco. El versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda
El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios había demandado todas estas cosas como parte del culto, como parte de la adoración y también del remedio para el pecado en aquel entonces. Y el Señor pregunta, ¿quién ha demandado esto? ¿Cuál era el problema? Hemos leído la denuncia que el Señor hace, que era gente pecadora. En Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor era el que había instituido estas cosas, los sacrificios. Y nosotros entendemos el propósito. Pero ahora el Señor les decía, estoy cansado de esto, harto. Vienen solamente para hollar mis atrios. ¿Qué pasaba? Dice aquí en el texto que acabamos de leer, enseñan mandamientos de hombres. ¿No? Su temor a mí, dice, no es más que un mandamiento de hombre. Y aquí nos da el sentido de lo que es mandamiento de hombre. Haciendo lo que el Señor ha dicho que hagamos, pero sin un reconocimiento, sin un temor hacia el Señor, o sin ¿cómo podríamos decir? Sin reverencia ante el Señor, sin haber verdaderamente haberse arrepentido. ¿Qué pasaba? Sin dejarlo a un lado al Señor. Así es. Sí. Solamente lo hacían como ritos, como algo de costumbre, pero se habían olvidado que lo que realmente el Señor manda lo encontramos en Salmos, y con eso, para poder terminar. En el Salmo 51, versículo 17, es un texto que se conoce. Salmo 51, 17, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Amén. Eso era lo que pedía el Señor, y es lo mismo que pide el Señor ahora. Así que, ¿podemos nosotros ofender al Señor yendo a la iglesia el sábado? Sí. Podríamos ofenderlo. Presentarnos delante a llevar el mensaje de la palabra de Dios, ¿podemos ofender al Señor? Claro que sí. Yo creo que también cuando cantamos, eso se convierte en una ofrenda abominable delante de Dios. Exacto, usar la palabra de Dios cuando no hemos venido con humillación, con arrepentimiento, cuando no nos hemos puesto a cuenta con el Señor ni con nuestro prójimo. El Señor todas esas cosas aborrece. Y la correcta adoración viene en ese sentido. En darle el lugar que a Dios le corresponde, como Dios, porque eso tiene que ver con adoración también. Y luego entonces eso produce en nosotros la alabanza correcta al Señor. Amén. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, hermano Miguel, por reflexionar en este maravilloso estudio. A ti, amigo y hermano querido, que nos acompañaste, muchas gracias por haber puesto atención al mensaje de la palabra del Señor, y que sea de gran provecho para ti y tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.